Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. ¿Te preocupa la harina refinada y sus efectos nocivos en tu salud? Prepárate, porque hoy les traigo la receta para preparar un pan saludable y delicioso, completamente sin harina. Sí, como lo oyes, sin nada de harina. Este pan es una opción saludable y versátil que permite disfrutar del sabor y la textura del pan tradicional, pero sin los efectos negativos de la harina refinada. Se llama pan nube, es bajo en carbohidratos, no tiene gluten, excelente opción para los celíacos, tiene un alto contenido proteico, lo que te mantendrá saciado por más tiempo. Además, su textura suave y esponjosa lo hace ideal para desayunos o para preparar sándwiches. Gran alternativa saludable para sustituir en vez del pan tradicional. Así que si quieres cortar el excesivo consumo de carbohidratos, entonces este pan nube es para ti. Prepáralo hoy mismo. Para preparar este delicioso pan lleno de proteína, empiecen separando las claras de las yemas y póngalos en dos vasijas diferentes. Si tienen oportunidad, consuman huevos de libre pastoreo, ya que son más nutritivos que los huevos regulares, contienen más omega 3 y las gallinitas tienen libre acceso de pastorear, no han sido inyectadas con antibióticos ni hormonas que tanto dañan nuestra salud. Agreguen media cucharadita de polvo de hornear a las claras que separaron anteriormente y bátanlo por unos minutos hasta que esté a punto de nieve. En el bol que pusieron las yemas, agreguen ajo en polvo al gusto, agreguen la taza de yogur griego natural, sin azúcar. El yogur griego es alto en proteína, calcio y probióticos. Este es un gran ingrediente súper saludable en esta receta. Y bueno, agréguenlo y bátanlo bien por un minuto hasta que se mezcle todo. De ahí agreguen también las claras batidas a punto de nieve y mezclen despacio de forma envolvente hasta que todo quede bien mezclado. Coloquen 1 o 2 cucharadas de la mezcla en una charola de hornear a la cual han colocado papel manteca en el fondo. Traten de no ponerlas muy juntas porque cuando se hornean estas se expanden y no queremos que se peguen. Espolvoreen con ajonjolí encima, horneen por 20 o 25 minutos en el horno hasta que estén bien dorados y así es como quedan, bien doraditos y listos para usar. Ya que están listos, prepararé un sándwich para el desayuno. Siempre me gusta ponerle queso cottage en vez de mayonesa. Esto agrega más proteína a nuestro sándwich. Rellénenlo con lo que prefieran. Yo pondré lechuga, champiñón portobelo, pero pongan la proteína de su preferencia, tomate, cebolla y esto ya está listo. Un delicioso sándwich para el desayuno o para un almuerzo saludable. ¿Te animas a probarlo? Prepara esta deliciosa receta y disfrútala tanto como lo hago yo. Y recuerden, el pan nube es rico en nutrientes y puede mejorar tu salud en una variedad de formas. Sin embargo, recuerda también que una buena salud no se obtiene de un solo alimento. En la naturaleza hay muchos alimentos saludables que contribuyen a tener una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.